Hola, soy Eva. Trabajo como agente de seguros, un trabajo que me mantiene pegada al escritorio o al teléfono la mayor parte del día. Vivo en una acogedora casa que mi abuela me dejó cuando falleció. Es un poco anticuada, pero está llena de recuerdos y comodidad. Mi vida es bastante rutinaria. Trabajo, casa, un poco de jardinería y luego más trabajo. ¿Citas? ¿Quién tiene tiempo para eso? Después de otro largo día lleno de reclamaciones y papeleo, la soledad de la gran casa silenciosa realmente me golpeó. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué no probar las citas en línea? Tomé un par de fotos decentes frente a la casa y algunas de mis viajes a Europa el verano pasado. Las subí a un sitio de citas y esperé lo mejor. Apenas había actualizado la página cuando apareció un mensaje. Era de Esteban. Su perfil mostraba a un tipo con una sonrisa confiada, parado en un taller lleno de autos. La leyenda decía que tenía su propio taller mecánico. Justo mi tipo, un hombre que sabía manejar herramientas. Conectamos desde nuestro primer chat. Esteban era directo, sin aires. Dijo, «Oye Eva, veo que has estado en Italia. ¿Tienes buenas historias de viaje?» Me reí escribiendo rápidamente. Si perderse en Venecia y terminar en una góndola privada cuenta, entonces sí, muchísimas. Suena como mi tipo de aventura, respondió. Y así, seguimos mensajeándonos. Tenía un sentido del humor que hacía que incluso un mal día fuera bueno. Nuestra primera cita fue en una fondita local. Nada elegante, solo buenas hamburguesas y papas fritas. Cuando lo vi esperando afuera, apoyado en su camioneta destartalada, saludó y sonrió. Fue fácil devolverle la sonrisa. La conversación fluyó tan suavemente como las malteadas que pedimos. Esteban hablaba todo sobre su taller y los coches, y yo compartí historias del campo de batalla de los seguros. Pero cuando habló de su mamá, su tono cambió un poco. Le debo mucho a mi jefa, ¿sabes? Me crió ella sola. No le di mucha importancia en ese momento. Estaba demasiado absorta en sus historias, su risa y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su última restauración de autos. Al final de la noche, me alegré de haberme lanzado a las citas en línea. Esteban era como un soplo de aire fresco, alguien que parecía genuinamente interesado en las cosas que me importaban. Hicimos planes para vernos de nuevo y me fui a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Emoción. Cuanto más salíamos, más nos acercábamos. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a hablar de un futuro juntos. Era fácil amarlo, con sus sonrisas rápidas y la forma en que arreglaba cualquier cosa que se rompiera en mi casa, tal como lo había prometido. Pero a medida que se acercaba el día de nuestra boda, Esteban me soltó una pequeña bomba. «Sabes, Eva, mi jefa y yo somos muy unidos», dijo una noche, mientras mirábamos lugares para la boda en su laptop. «Es prácticamente mi mejor amiga». Sonreí, encontrando dulce su devoción. «Eso es muy lindo, Esteban. Es bueno ver a un hombre que se preocupa por su familia. Sí, ha pasado por mucho. Solo nosotros dos durante tantos años. Ella lo es todo para mí». Me miró de reojo, tal vez comprobando si estaba bien con este nivel de apego. «Claro que entiendo», le aseguré, apretando su mano. Conocí a Magdalena una semana después en su pintoresca casita que parecía congelada en otra época. Esteban había exagerado lo mucho que me iba a querer, pero la realidad fue como chocar contra un muro de hielo. Era educada, claro, pero había una rigidez en su sonrisa, una reserva en su saludo. Durante la cena, intenté hacer conversación. De verdad lo intenté. «Este guisado está delicioso, Magdalena. Esteban me dijo que eres la mejor cocinera». Pero Magdalena se volvió hacia Esteban ignorando mi intento. «Esteban, ¿investigaste ese espacio de taller en renta por la calle Baker?» Me quedé allí, revolviendo la comida en mi plato, sintiéndome más como una espectadora que como parte de la familia. No mejoró a medida que avanzaba la noche. Cada intento que hice por acercarme a ella fue recibido con respuestas breves y rápidas desviaciones de vuelta a Esteban. En nuestro viaje de regreso a casa, no pude evitar expresar mi frustración. «¿A tu mamá no le caigo bien?» Sentí como si realmente no quisiera hablar conmigo en toda la noche. Esteban fue rápido en defenderla. «Nah, solo no es muy buena con la gente nueva. Dale tiempo, se acostumbrará a ti». Quería creerle, de verdad, así que lo dejé pasar y me concentré en los planes de la boda.
pero cada visita después de esa fue una repetición de lo mismo. El calor de Magdalena solo aparecía cuando quería saber sobre mi estabilidad financiera o la casa en la que vivía. Así que, Eva, comenzó Magdalena una tarde mientras discutíamos la lista de invitados a la boda, un repentino interés iluminando su rostro. Esta casa en la que vives es la que heredaste de tu abuela, ¿verdad? Sí, ha estado en la familia durante años, dije, cautelosa pero tratando de mantener la conversación amistosa. Y supongo que tienes todo arreglado con tus finanzas, ahorros y esas cosas. Sus ojos eran agudos, evaluadores. Me puse tensa, sintiéndome como si estuviera bajo un microscopio. Sí, he sido muy cuidadosa con mis finanzas. Eso es bueno, eso es bueno. Es importante tener una base sólida, especialmente en un matrimonio, agregó, su mirada parpadeando entre Esteban y yo. La conversación volvió a los detalles mundanos de la boda, pero la semilla de la inquietud estaba plantada. Las preguntas de Magdalena persistían en mi mente, tiñendo mis pensamientos de duda. ¿Cuál era su ángulo? ¿Estaba siendo sobreprotectora o había algo más calculador debajo de sus preguntas? Esteban parecía ajeno a estas sutilezas, siempre suavizando cualquier incomodidad con una broma o un cambio de tema. Mamá solo está siendo mamá. Se reía cada vez que mencionaba cómo me hacía sentir. A medida que se acercaba el día de la boda, la emoción que sentía estaba teñida de nervios, no solo por el gran día, sino por todo lo que se estaba volviendo cada vez más complicado con la familia de Esteban. Una pregunta que me había estado molestando finalmente se me escapó una noche mientras Esteban y yo revisábamos elementos de nuestra lista de tareas. Esteban, ¿cómo es que tu papá no está en la lista de invitados?, pregunté, tratando de sonar casual, pero estaba genuinamente curiosa. Levantó la vista de su lista, un ceño cruzando brevemente su rostro. ¿Mi papá? Eva. Nos abandonó cuando yo era solo un niño. Él tomó su decisión. No veo ninguna razón para remover el pasado ahora. Asentí, respetando sus sentimientos, pero algo no me cuadraba. Se sentía como si hubiera más en la historia, y por impulso, decidí indagar un poco más. Usando un poco de mis habilidades de búsqueda de seguros, logré encontrar un número de contacto para el papá de Esteban, Miguel. Al día siguiente, mientras Esteban estaba en el trabajo, hice la llamada, mi corazón acelerado mientras sonaba. ¿Bueno? La voz al otro lado era cautelosa, reservada. Hola, Miguel. Me llamo Eva. Soy la prometida de Esteban. Nos vamos a casar pronto y pensé que debería saberlo. Tropecé con mi introducción. Hubo una pausa. Un silencio pesado que me hizo pensar que podría colgar. Pero luego habló, su voz teñida de una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar del todo. Eva, eso es... Bueno, son noticias. Pero escucha, creo que es mejor si me mantengo al margen. Esteban ha dejado claro que no me quiere en su vida. Sus palabras eran tranquilas pero firmes. Sin embargo, agregó algo que me heló la sangre. Solo ten cuidado, Eva, con él y con su madre. Hay más cosas pasando ahí de las que podrías darte cuenta. Me quedé ahí por un momento, con el teléfono en la mano, desconcertada. ¿Era solo un ex esposo y padre amargado? ¿O realmente había algo de lo que debía tener cuidado? Sacudiéndome la inquietud, decidí que debía estar un poco loco, como Esteban había insinuado. El día de la boda llegó, y fue como un sueño. Todo era perfecto, desde el clima hasta las flores. Pero incluso el día más hermoso no podía mantener las sombras a raya. Magdalena, la madre de Esteban, era una fuerza a tener en cuenta. Desde el momento en que comenzó la ceremonia, estuvo omnipresente, revoloteando cerca de Esteban, ajustando su corbata, susurrando en su oído. En la recepción, esperaba que finalmente pudiéramos tener nuestro momento, pero Magdalena tenía otros planes. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, pasó junto a mí con una sonrisa tensa en su rostro. «Yo me encargo de esto, querida», dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la escucharan. «Después de todo, yo soy la anfitriona principal». Observé, atónita, cómo tomaba el cuchillo y comenzaba a cortar el pastel, su otra mano posesivamente sobre el hombro de Esteban. Los invitados aplaudieron, pero los aplausos se sintieron huecos.
Me sentí más como una invitada en mi propia boda que como la novia. A lo largo de la noche, Magdalena se aseguró de colocarse prominentemente en cada foto, siempre insertándose entre Esteban y yo. Su risa era forzada, su alegría aparentemente más por su victoria y mantenimiento del control que por nuestra felicidad. Esteban y yo nos instalamos en la casa de mi abuela. Todo iba bien, o eso pensaba, hasta que la dinámica cambió drásticamente con las intrusiones regulares de Magdalena. Cada fin de semana íbamos a cenar a casa de Magdalena, y era como entrar en un campo minado. Era todas sonrisas dulces para Esteban mientras me servía una ración de comentarios mordaces. «Eva, prueba el asado. ¿Podrías aprender una cosa o dos sobre cocina?», decía, su voz goteando un sarcasmo que me ponía la piel de gallina. Esteban solo se reía, ajeno, o tal vez no dispuesto a captar las pullas. «Mamá tiene razón, nadie cocina como ella», se reía, completamente ajeno a la atención. Un domingo, mientras llenaba el plato de Esteban con un montón de puré de papa, me lanzó una mirada que podría enfriar el café. «Cariño, asegúrate de que Eva tome algunas notas. Tal vez por fin lo haga bien». Esteban se echó a reír, sin ver el dolor en mis ojos. «Buena esa, jefa». 3 meses después de nuestra boda, llegué a casa del trabajo y encontré a Magdalena en mi puerta, sus maletas apiladas a su lado como una especie de muro de fortaleza. «Eva, querida, me siento mal y simplemente no es seguro para mí estar sola. Espero que no te importe si me quedo aquí por un tiempo». Antes de que pudiera procesar la petición, Esteban se acercó corriendo, envolviendo sus brazos alrededor de ella. «Claro que sí, jefa. Siempre eres bienvenida aquí». Así, sin más, se mudó. Era como si yo no tuviera voz en mi propia casa. Magdalena se apoderó de la casa con puño de hierro y guante de terciopelo para Esteban. No hacía nada en la casa, alegando que su salud era demasiado frágil, dejándome a mí para recoger los platos. Mi hogar rápidamente se sintió más como una prisión, y Magdalena era la carcelera. Por las noches, la sala se convertía en su club privado. Veían la televisión juntos mientras yo me quedaba a mi aire, sintiéndome más como un fantasma que como una esposa en mi propia casa. Los fines de semana eran aún peores. Salían de compras sin mí, como si no existiera. Una noche, reuní mi valor en la cena. Mientras nos sentábamos a la mesa, traté de mantener mi voz firme. «Magdalena, ¿tienes alguna idea de cuándo podrías sentirte mejor para tal vez volver a casa?». La habitación quedó en un silencio mortal. El tenedor de Esteban cayó en su plato mientras me miraba fijamente, su rostro contorsionándose de ira. «¿Estás tratando de echar a mi mamá?», explotó, su voz llenando la habitación con una furia fría que no había visto antes. «No, Esteban, no es lo que quise decir. Solo estaba preguntando por qué...». Pero no me dejó terminar. Se fue furioso a su habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Magdalena se quedó sentada allí, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios, sus ojos brillando con triunfo. «Parece que la has regado, querida», se burló, su voz baja y amenazante. Me quedé allí, aturdida y sola, el tintineo de los cubiertos haciendo eco en mis manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido mi vida en esta pesadilla? Una mañana, estaba sacando mi blusa favorita para el trabajo, cuando noté que se veía rara. El color estaba desvaído, la tela áspera y las costuras ligeramente rasgadas. Desconcertada, revisé mi armario y encontré más de mi ropa en estados similares de ruina. «Qué raro», murmuré para mí misma, examinando un suéter particularmente descolorido. Magdalena, que siempre andaba por ahí, intervino con un tono demasiado dulce. «Ay, querida, es mi culpa. Confundí la ropa la semana pasada. Debo haber usado el detergente equivocado. Ya sabes cómo son estas cosas. Pasan». Sus palabras goteaban falsa preocupación, pero el brillo en sus ojos decía otra cosa. Estaba claro que esto no era un accidente. Fue a propósito. Y efectivamente, ninguna de la ropa de Esteban mostraba signos de daño. Cuando enfrenté a Esteban más tarde ese día, su reacción fue desdeñosa en el mejor de los casos. «Ya sabes cómo es, mamá. Se está haciendo mayor. Los errores pasan. Parece que no estás cuidando bien tus cosas, Eva».
Sus palabras dolieron y sentí que una fría realización se asentaba. Estaba sola en esto. A medida que los días se convertían en semanas, más de mis cosas comenzaron a deteriorarse misteriosamente. Mi lápiz labial favorito apareció aplastado. Mis cremas para el cuidado de la piel diluidas. Las tácticas de Magdalena se volvieron más audaces. La tensión era insoportable y una noche no pude contenerla más. Esteban, esto no puede ser una coincidencia. Tu madre, ella está haciendo esto a propósito. ¡Está arruinando mis cosas!, exclamé, mi voz teñida de desesperación. Me miró, su expresión ilegible. Luego, después de un momento, suspiró. Mira, Eva, tal vez necesites un descanso de todo este estrés. Oye, se me ocurre algo. Nos conseguí un regalo, un viaje de fin de semana, una caminata en la montaña. Te hará bien. Mi corazón se alegró ante la idea. ¿En serio? ¿Solo nosotros dos? Suena maravilloso, Esteban. Su rostro cambió, incómodo. Bueno, en realidad, estaba pensando que podría ser una gran oportunidad para que tú y mamá arreglen las cosas. Ella también está emocionada por el viaje. Mi corazón se hundió. ¿Quieres que vaya de excursión con tu madre después de todo? ¿Es eso, o realmente no te importa hacer que nuestra familia funcione?, respondió bruscamente, con un tono duro en su voz que no había escuchado antes. Estaba atrapada, así que acepté, derrotada y completamente agotada. Cuando le conté a Magdalena, su respuesta fue inquietantemente alegre. Eso suena encantador, querida. Nos la pasaremos muy bien, sonrió, su satisfacción evidente. Esa noche, mientras empacaba mi mochila, el peso de lo que me esperaba se sentía más pesado que cualquier equipo de montaña. La idea de pasar días en el desierto con Magdalena era desalentadora. La mañana de la caminata era fresca y fresca, el aire fresco con el aroma de pino y tierra. Mientras salíamos con nuestro grupo, Magdalena parecía inusualmente agradable, charlando con otros excursionistas e incluso compartiendo bromas. Durante las primeras horas, todo transcurrió sin problemas. El paisaje era impresionante, con vastos panoramas extendiéndose bajo un cielo azul brillante. Magdalena mantuvo el ritmo y no se quejó, lo que alivió parte de mi tensión. Tal vez, solo tal vez, esto podría ser un nuevo comienzo para nosotras. Sin embargo, a medida que el terreno se volvió más desafiante, Magdalena comenzó a disminuir la velocidad. Su respiración se volvió pesada. Eva, querida, necesito descansar un poco. Sigue adelante, te alcanzaré, jadeó, deteniéndose para apoyarse contra una roca. Me quedaré contigo un rato. Podemos ir despacio, dije, acomodándome junto a ella. Después de un breve descanso, intentamos alcanzar al grupo, pero el ritmo de Magdalena era lento y no pasó mucho tiempo antes de que nos quedáramos solas. Los sonidos de nuestros compañeros se desvanecieron en la distancia. ¿Qué tan lejos crees que se han ido?, preguntó Magdalena, su voz teñida de preocupación. Por favor, revisa desde esa roca de allá. Podrías tener una mejor vista. Mientras subía a la roca, concentrada en localizar a nuestro grupo, sentí un repentino empujón fuerte por detrás. Mis pies perdieron el agarre y caí hacia adelante. El suelo se acercaba rápidamente mientras me desmayaba. Cuando recuperé la conciencia, el dolor me golpeó como una ola. Mis brazos estaban raspados y magullados, latiendo con cada latido del corazón. Peor aún, mi pierna estaba torcida en un ángulo extraño. El dolor se intensificaba con el más mínimo movimiento. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que Magdalena se había ido, junto con mi mochila que tenía mi teléfono, agua y comida. «¡Magdalena!», grité, esperando que estuviera cerca, que esto fuera algún terrible error. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas y el canto distante de un pájaro. A medida que se acercaba el anochecer, supe que no podía quedarme en el suelo. El riesgo de animales salvajes era demasiado real. Haciendo una mueca con cada movimiento, logré subirme a una roca grande, donde pasé una noche helada y miserable, temblando y esperando el amanecer. Al primer rayo de luz, me obligué a bajar de la roca, el dolor atravesando mi pierna. Tenía que encontrar nuestro sendero. Tenía que volver a donde nos encontraría el autobús. Cada paso era una agonía, pero el pensamiento de quedarme atrás me impulsaba a seguir adelante.
Pasaron horas, cada una prueba de mi voluntad. Finalmente, escuché voces. Un grupo de excursionistas apareció como un espejismo a través de mis lágrimas de dolor y alivio. ¡Ayuda! ¡Por favor, necesito ayuda!, grité, mi voz ronca. No perdieron tiempo con más preguntas. Uno de ellos pidió ayuda por radio mientras los otros me acomodaban lo mejor que podían. Eventualmente, llegaron los servicios de rescate y fui transportada a un hospital. El dolor, un compañero constante. Me desperté en la blancura estéril de la habitación del hospital, el pitido de las máquinas puntuando el silencio. Mis heridas dolían, pero el dolor estaba amortiguado por el alivio. Estaba viva, rescatada y lejos del peligroso frío de la montaña. Lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas, no solo por el dolor, sino por la pura alegría de la supervivencia. Con dedos temblorosos, alcancé el teléfono en la mesita de noche. Mi primera llamada fue a Esteban. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número de memoria, ensayando las palabras en mi mente. Necesitaba saber la verdad sobre su madre, sobre lo que pasó. Esteban, soy yo, comencé, mi voz temblando. Necesito decirte algo importante. Tu mamá... Ella me empujó de una roca y me dejó allí. Su respuesta llegó rápida y feroz, un torrente de ira que no había anticipado. «Estás mintiendo», gritó al teléfono. Mi mamá me contó todo. Dijo que la abandonaste allá arriba y fingiste tus lesiones. ¿Cómo puedes acusarla de algo así? No estoy mintiendo, Esteban. Es la verdad. Ella me dejó allí sola. Mi súplica se quebró con emoción. Solo estás tratando de separarnos. No puedo creer que te rebajes a esto. ¿Sabes qué? No quiero verte. Quiero el divorcio. Sus palabras fueron como puñales y antes de que pudiera responder, colgó. Aturdida, me recosté contra las almohadas. Sus palabras resonaban en mi mente, un cruel recordatorio de la enredada red en la que estaba atrapada. Mientras procesaba el shock, surgió un pensamiento. Las advertencias del padre de Esteban, Miguel, tal vez él entendería. Tal vez él podría ayudar. Encontré su número y marqué con manos temblorosas. «Miguel, soy Eva. Necesito hablar contigo. Es urgente», dije tan pronto como contestó. Estaba en el hospital en menos de una hora, su expresión grave. Nos sentamos en el pequeño y apretado espacio de la habitación del hospital y le conté todo. Miguel escuchó atentamente, su ceño fruncido por la preocupación. Cuando terminé, suspiró profundamente. Siempre supe que estaba demasiado apegada a Esteban, pero esto es otra cosa. Una vez intentó lastimarme a mí también. Hizo algo a los frenos de mi auto. Quería que Esteban lo tuviera todo. «¿Por qué no fuiste a la policía?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. No tenía pruebas, solo sospechas. Nada lo suficientemente concreto como para llevar a las autoridades, explicó, su voz cargada de arrepentimiento. «Tenemos que hacer algo, Miguel. No podemos dejar que se salga con la suya», insistí, la determinación endureciéndose en mi voz. Esa noche, acostada en el tenue resplandor de la habitación del hospital, llamé a mi madre. Tomó algo de persuasión, pero accedió a desempeñar un papel en el plan que estábamos formando. «Mamá, solo menciona casualmente a Esteban que me estoy muriendo». Di que las lesiones fueron peores de lo que pensaban. Le instruí, mi voz lenta. La mañana después de mi llamada con mi madre, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Me preparé mientras Esteban y Magdalena entraban, sus rostros una mezcla de falsa preocupación y apenas disimulado entusiasmo. Me quedé allí, mi respiración superficial, fingiendo estar al borde de la muerte como habíamos planeado. «Ay, Eva, te ves terrible», dijo Magdalena, su voz goteando falsa simpatía, pero sus ojos brillando con algo parecido al triunfo. Gemí débilmente, manteniendo mis ojos medio cerrados mientras Esteban se cernía junto a la cama, su expresión conflictiva pero mayormente impaciente. Magdalena se acercó, bajando la voz pero no lo suficiente. «Todo va según lo planeado, Esteban. Pronto, todo esto, su casa, su dinero, todo será tuyo». Esteban miró a su alrededor nerviosamente antes de besar a su madre en la mejilla. «Estoy tan cansado de todo este drama», murmuró. «Sería más fácil
si simplemente se fuera rápido. Mi corazón latía con fuerza ante sus palabras, una mezcla de miedo y furia corriendo por mis venas, pero me mantuve quieta, esperando que cayera la última pieza en su lugar. Y pensar, se rió Magdalena en voz baja, su frío aliento rozando mi cara, que fue tan fácil empujarla de ese acantilado. Realmente creyó que estaba cansada, y cuando les dije a los demás que se había ido en otro autobús, me creyeron. Ese fue el momento que Miguel eligió para entrar, su sincronización perfecta. «Lo tienes todo, ¿verdad?», anunció en voz alta, sosteniendo su teléfono que había estado grabando su conversación. El color desapareció de los rostros de Esteban y Magdalena cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. La boca de Esteban se abrió y cerró sin que saliera ningún sonido, mientras que el shock inicial de Magdalena rápidamente se transformó en una mueca. Hizo un movimiento como para arrebatar el teléfono, pero Miguel retrocedió, bloqueando su camino. «La policía está en camino», afirmó Miguel con firmeza. Me senté entonces, quitándome el disfraz de debilidad. «Y aquí hay algo más para ti», dije, sosteniendo los papeles de divorcio para Esteban. Su conmoción se convirtió en horror mientras tomaba los documentos, sus manos temblando. «Pagarás por todo, todo», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Esteban se volvió hacia su padre, la desesperación en su voz. «No puedes dejar que me encierren, papá, no te quedaría nadie». La expresión de Miguel era de total desprecio. «En realidad, sí tendré a alguien. Eva está embarazada y me aseguraré de que mi nieto y Eva tengan todo lo que necesiten». La revelación golpeó a todos como un rayo. Esteban se tambaleó como si lo hubieran golpeado, su rostro cenizo, mientras que los ojos de Magdalena se agrandaron con incredulidad. Antes de que se pudiera decir más, llegó la policía. Escucharon brevemente la explicación de Miguel, revisaron su grabación y luego esposaron a Esteban y Magdalena. Mientras se los llevaban, la realidad de su situación finalmente pareció caer sobre ellos. En los meses que siguieron, el juicio fue rápido. La evidencia era innegable y tanto Esteban como su madre fueron sentenciados a penas significativas. La casa volvió a ser pacífica y con el apoyo de Miguel me preparé para la nueva vida que estaba por traer al mundo. Cuando nació mi hijo, fue con una sensación de alivio y renovación. Miguel estaba allí, radiante mientras sostenía a su nieto por primera vez. «Va a tener una buena vida», prometió, y le creí.